Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, bien hallado. Aquí presto y dispuesto, como siempre. Aquí vamos a los albores del Renacimiento, al 400 y al 500, pero no desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista político, social, en la figura de Nicolás Maquiavelo. Exactamente. Vivió en una época apasionante a todos los niveles, por supuesto, en ese Renacimiento, en esa época donde Florencia gobernaba Lorenzo de Medici, el magnífico, y en esa época, como bien sabes, estaban ahí trabajando y haciendo sus grandes obras, tanto Miguel Ángel como Leonardo da Vinci, como Botticelli, en una época de esplendor. Lo para que, bueno, lo que ocurre también con estas ciudades-estado, que no todas tuvieron una vida pues bastante pacífica, porque también surgió la República, los Medici se tuvieron que ir, luego volvieron, y en todos esos avatares es en la época que vivió Maquiavelo, también en la época de Savonarola, que también era, sabes, un fraile dominico bastante descerebrado que provocó la hoguera de las vanidades. Todo ese tipo de cosas le sirvieron a Maquiavelo también para viajar, porque él fue diplomático, fue embajador, viajó por distintos lugares de Europa, vio un poco el percal, vio lo que se cocía, vio cómo eran los gobernantes, y todo eso es lo que hizo que él pensara cuál podría ser el gobierno más adecuado para un príncipe, ¿no? Luego lo comentaremos, que es su obra más conocida, pero no la única. También escribió obras de teatro. Pero Maquiavelo, dentro de esa época en donde los juegos de trono pues eran más habituales de lo que pensamos, sí que empezó a vislumbrar cuál era lo mejor o lo peor para el destino de un pueblo o de una ciudad-estado, como era el caso de Florencia, como podía ser Venecia. Entonces, bueno, pues tal fue así y tal fue su influencia que generó un epónimo, que es maquiavélico. Fíjate cuántos epónimos hay, fruto de autores, maquiavélico, dantesco, kafkiano, sádico, quijotesco. Bueno, pues cuando llegan al diccionario de la academia, pues buena señal, porque quiere decir que han dejado huella, ¿no? Y en el caso de Maquiavelo, dejó huella su doctrina, lo que pensaba y también su forma de actuar y su forma de entender cómo era la realidad del momento, hasta el punto de que se le conoce un poco como el padre de la ciencia política moderna, se le conoce como el ideólogo de del moderno pensamiento político. Y todo eso, pues está claro que a pesar suyo, porque normalmente se le atribuyen circunstancias incluso mucho más perversas de las que él llegó a hacer, a pesar suyo ha pasado a la posteridad. No porque él fuera muy maquiavélico, sencillamente porque puso el dedo en la llaga de cómo tenía que comportarse un príncipe, es decir, un gobernante, para intentar gobernar un país. Y donde, por cierto, la moralidad no era precisamente lo principal. Eso pasaba siempre a un segundo plano. Y eso es lo que hizo también pues, que su extensa cultura y sus viajes pues, condicionara todo un pensamiento político que a día de hoy somos deudores, no solo nosotros, que al fin y al cabo somos súbditos, sino que los gobernantes y los presidentes de distintos países te darás cuenta de que en parte se siguen basando en los principios maquiavélicos que él estableció en el siglo XVI. Bueno, quizás un término que luego leyendo su obra te das cuenta de que quizás hablar de maquiavélico tiene un sentido peyorativo bastante denigrante, ¿no? En el sentido de que es algo muy malvado y bueno, pues tampoco era tan malvado el hombre, ¿no? No sé qué opinión tienes tú. No, a ver, su vida era la vida de un personaje metido en la política, es decir, en la geoestrategia de aquella época, no lo olvidemos. Y Maquiavelo sufrió las consecuencias también. Lo comentaremos, porque también estuvo encarcelado, sufrió persecución, tuvo un exilio. Es decir, que él fue Maquiavelo, la persona que sabía perfectamente cómo eran las cloacas del Estado, sabía perfectamente la moralidad o los escrúpulos que tenían los distintos gobernantes, porque se codeó con muchísimos, incluso con los papas, con numerosos papas que él pudo ver. Entonces, todo eso es lo que condicionó su obra literaria. El Príncipe, posiblemente, es la más conocida, pero escribió muchísimo más. Ten en cuenta que él tuvo una formación de cultura clásica muy importante. De hecho, su padre era... En fin, pues un personaje muy conocido, era doctor en Derecho y por lo tanto tenía una formación jurídica muy importante, pero es que él estudió de joven gramática, estudió retórica, estudió latín, se estudió, y más que estudiar, se lo empapó las obras de Dante, de Petrarca, de Ovidio, de Lucrecio, de Tito Livio. Es decir, esa formación cultural
le sirvió muchísimo para que cuando llega el momento de desempeñar puestos públicos de funcionario, pero también de canciller, le sirviera. Y cuando va conociendo un poco las debilidades y las fortalezas de distintos gobernantes que hubo en Europa, pues entonces cuando se da cuenta, de aquí podemos hacer lo que queramos siempre y cuando conozcamos las debilidades de cada uno. Y él lo utilizó. Lo que pasa es que, evidentemente, lo utiliza cuando los suyos están en el poder, pero cuando no están los suyos en el poder, pues él sufrió las consecuencias. Y ahora comentaremos un poco cómo tuvo muchísimas misiones diplomáticas, pero muchas de esas misiones diplomáticas también le acarrearon muchísimos disgustos. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 7 de febrero de 1513. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Uy, Jesús, qué ambiente más sórdido. Me da mucho miedo. ¿Dónde estamos? Esto parece una cárcel. Una cárcel, ¿no? Unos calabozos sórdidos, oscuros, húmedos. Sórdidos, sí. Sí, es que en el siglo XVI, en fin, no tenían jacuzzi todavía, no había una serie wifi, de había beneficios wifi. a los reos, las pasaban canutas. Y en este caso vemos a Maquiavelo pasándolo mal, porque le están torturando. Le están torturando para que hable, para que cante, porque, en fin, le han acusado, ya estaba acusado anteriormente, ¿no? Pero bueno, le habían acusado ya de conspiración, de conjura contra los Medici, porque justo un año antes, en 1512, han vuelto otra vez los Medici a Florencia, ¿vale? Ha habido una época de república donde él ocupó toda una serie de cargos muy importantes, pero han vuelto los Medici y claro, cuando tú estás haciendo labores de un gobierno determinado, viene otro, pues o te matan o te excluyen y te exilian. En este caso, sí que estamos en un momento muy crítico en la vida de Maquiavelo, por eso, porque le despidieron el 7 de noviembre de 1512, es cuando a él le despiden de todos sus cargos importantes, ya te digo, porque él ocupaba labores de diplomático, un poco lo que llamaríamos ahora de embajador en distintos países, en distintas delegaciones. Él es acusado, ya te digo, de esta conjura, de esta conspiración, así que le encadenan y ahora mismo le están torturando. Es cierto que no le va a durar mucho estas torturas y este encarcelamiento, porque él hace todo lo posible para congraciarse con los Medici. A ver, es un tío listo, sabe perfectamente que si ahora han vuelto otra vez los Medici, hay que hacer algo. De hecho, el Papa que hay actual, que es Juan de Medici, es el Papa León X. O sea, ya una vez los Medici, como bien sabes, están tanto en política como en el mundo teológico, en el mundo de la religión. Así que es liberado, en marzo de 1513, es liberado por intercesión del Papa León X. ¿Y qué hace? Pues irse liarse, dice, bueno, no te queremos aquí, tú te largas, no queremos que estés en la ciudad, precisamente por esa influencia. Y ahora comentaremos, porque claro, estamos viendo en un momento crítico, pero porque tiene ya todo un bagaje biográfico que le ha granjeado muchas enemistades. Así que se va a San Castiano, al sur de Florencia, a unos 15 kilómetros de Florencia, que es donde él nació. Allí tiene, en fin, su finca, se dedica a los animales, a la agricultura y se dedica a escribir. Realmente este periodo es muy importante porque justo a partir de 1513 es cuando escribe las mayores obras, las que son conocidas, tanto El Príncipe, que recuerda que El Príncipe es de 1513, pero no se publica en vida, se publica de forma póstuma, ¿vale? Pero bueno, aquí es donde escribe una obra de teatro que es La Mandrágora, Carta a mi amigo Vettori, en fin, incluso un último libro muy llamativo, que son las historias florentinas, por encargo de otro papa, que era Clemente VII, siempre para intentar congraciarse con los Medici. Así que es un momento importante, crítico, se salva de milagro, pero gracias a eso empieza una segunda etapa de su vida, que es una etapa un poco más tranquila, más literaria, pero como no, fiel a su costumbre y fiel a su naturaleza, pues también seguía conspirando. Mantener la religión apartada del Estado era una idea con vida propia. Su imagen aparecería reflejada en Estados Unidos, cuyos padres fundadores intentaron mantener la política alejada de la religión.
Dejaron constancia de ello en la Constitución con la separación entre Iglesia y Estado. Todavía no se ha llegado al final de la controversia iniciada por esa idea y además tiene su lado oscuro. La separación entre ética y política, la creencia de que un buen príncipe no tiene por qué ser necesariamente una buena persona, que las apariencias importan más que la realidad, que este fraude se puede practicar, que es mejor ser temido que ser querido. Todas esas famosas conclusiones del príncipe han alarmado a la gente en los últimos siglos y plantean el dilema más difícil y doloroso sobre la política. Y no quieren afrontarlo. Se niegan a creer que alguien fuera capaz de pensar todas esas cosas. ¿El hombre que pensó todas esas cosas era cristiano, pagano o ateo? Maquiavelo era, digamos, un cristiano de domingos. No rebatía los dogmas esenciales de la fe católica. Simplemente los dejó a un lado cuando se propuso pensar y opinar sobre la política. Si el príncipe descrito por Maquiavelo parece tener muchas carencias morales, el precio que paga es claramente excesivo. Debe amar a su patria más que a su alma. Debe estar preparado para ir al infierno por ella. Matar a un hombre es siempre matar a un hombre. Y un príncipe tiene que estar preparado para hacerlo. Debe estar preparado para ir al infierno si es preciso. Tener el poder, ser gobernante, ser un príncipe es intrínsecamente un trabajo dramático, sin redención y sin justificación. A Maquiavelo le parecía posible vivir con puntos de vista contradictorios y, por tanto, no se veía a sí mismo tal como fue enseguida considerado como un anticristiano ni nada parecido. Algunos piensan que debería enseñar a los hombres la forma de llegar al cielo, pero preferiría mostrarles el camino del infierno para que aprendieran a evitarlo. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión titulado precisamente El Príncipe, de Maquiavelo, ¿no? Haciendo alguna reflexión por algunos profesores, autores, investigadores sobre la obra de este autor, Nicolás Maquiavelo, nacido y muerto en Florencia en 1469 y fallecido en 1527. Una vida, bueno, pues prolífica, ¿no? Podríamos decirlo así, 58 años, sí, estaba calculando ahora, 58 años, bueno, pues no está mal, ¿no? Para dar guerra durante... No está mal. Para los berenjenales en los que se metió. Desde luego. Pudo haber muerto en varias ocasiones. Uh-huh. Pero bueno, tuvo ahí la providencia a su lado. Bueno, la providencia, que era muy sagaz, que era muy listo, está claro, y que sabía muy bien con quién codearse, ¿no? De hecho, al final volvió a ser amigo de los Medici, o sea que para que veas que dio unos cuantos bandazos en política. En ese sentido, es verdad que hay que reconocerlo. El tío utilizó todas sus armas, todas sus estrategias, toda su sabiduría, precisamente para permanecer en el, bueno, pues en sitios muy importantes donde se dirimía la política y sobre todo para sobrevivir un poco más, ¿no? Muchísimos coetáneos suyos acabaron de forma muy calamitosa. Bueno, pues un poco por resumir ese periplo, ¿no? Hasta el momento en que nos hemos encontrado, ¿no? Con esa tortura que le estaban haciendo al pobre Nicolás. Él nace, pues, de una familia noble, en fin, venida menos, una burguesía, pero bueno, sí lo suficiente como para tener ciertas influencias. ¿Qué ocurre? En aquella época, sabes que lo que había eran ciudades-estados. Italia no estaba unida, todavía le quedaba bastante, ¿no? Había ciudades-estados como Venecia, como Florencia, Génova, en Milán había un ducado, San Marino, los estados pontificios, y se llevaban muy mal entre todos ellos. Y con Florencia pues ocurría eso. En la época de Lorenzo de Medici es cierto que fue una época de esplendor a nivel de arte, del Renacimiento, pero también de una cierta corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? Pues evidentemente pues, ellos lo que eran significa un poco los dictadores y hacían de su capa un sayo. Y claro, y había un Pepito Grillo, una mosca cojonera, que se llamaba Savonarola, en aquel momento, que estaba diciendo todo el rato, cuidado, que van a venir gente que
que os va a destruir precisamente por vuestras costumbres tan denigrantes, porque les acusó de todo a Lorenzo de Medici y también, por supuesto, a Alejandro VI, el Papa Borgia, que es el que estaba por entonces. Y claro, Savonarola, pues llega un momento en que tanto dice que va a ocurrir una desgracia, que va a ser el fin de los Medici, que efectivamente el rey de Francia, Carlos VIII, invade el norte de Italia. Entonces la gente entiende que ha acertado. Dice, hombre, pues este hombre tiene contacto con Dios, porque es cierto que esta ciudad-estado se desmorona hasta el punto de que Lorenzo de Medici, pues eso, se tiene que ir, al final muere, el Magnífico muere, le sucede su hijo Pedro II, pero Savonarola precisamente crea una especie de teocracia absurda, donde durante un tiempo es el que gobierna en Florencia, intentando imponer pues costumbres muy puritanas. Ahí Maquiavelo, que por ese entonces estaba ocupando un puesto de funcionario, pues bueno, lo estaba como observando. Se instaura la República Florentina, pero realmente el que controla y el que domina es este fraile dominico, ¿no? Savonarola. Claro, ¿qué ocurre? Que tanto decir que Alejandro VI se está corrompiendo, que está cometiendo simonía, ¿no? Porque, en fin, que está vendiendo pues distintos cargos eclesiásticos, que se está viniendo abajo también lo que era el espíritu crístico. Bueno, pues al final lo que les comulgan y le ejecutan, ¿no? Le queman a Savonarola. Y en ese momento, ya digo, es un periodo también trágico, ¿no? Porque es la famosa Guerra de las Vanidades de 1497, donde muchas obras de arte se destruyeron. Sabes que cualquier cosa que tuviera que ver con la vanidad, fueran joyas, fuera maquillaje, fueran pinturas, fueran esculturas, se destruía o se quemaba todo. Bueno, pues en 1498, cuando ya es quemado Savonarola, es cuando la República de Florencia florece, es cuando entra en vigor la segunda Cancillería de Florencia y le nombran secretario a Maquiavelo. En ese momento Maquiavelo empieza a brillar. ¿Por qué empieza a brillar? Porque le dan misiones diplomáticas. Es decir, por una parte reconquistar Pisa, que la tenían ahí una especie de ciudad poco díscola, y por otra parte mediador en muchos de los conflictos regionales. Entonces, es en 1498 un año clave donde, una vez que ya Savonarola ya está chamuscado, donde la República, al cargo sobre todo de Pietro Soderini, pues empieza a tener pues una cierta preponderancia como ciudad-estado. Y Maquiavelo le nombra, precisamente porque saben que es un tío listo, le nombran como embajador para que vaya haciendo distintas misiones diplomáticas, que ahora te iré comentando, y como dio tan buen éxito, pues cada vez fue ascendiendo más en sus puestos y fue teniendo muchísima más influencia y sobre todo se fue dando cuenta de cómo funcionaban los distintos gobiernos y los distintos príncipes europeos, que eso es la parte larvaria, es decir, la base en la que luego se fundamentó sus obras literarias posteriores, como era El Príncipe. Claro, fíjate, estamos hablando de una persona que nace en una familia modesta, de una nobleza, como decías, venida a menos, pero con los suficientes honorarios, dineros para poder pagarse unos estudios y poderse dedicar a ello, ¿no? Y es lo que le permitió, bueno, pues desarrollar esa labor política y literaria también, ¿no? Al mismo tiempo, y sobre todo moverse como pez en el agua en un ambiente en donde antes lo veíamos en la visita, ¿no? A los calabozos, a las mazmorras de Florencia, donde estaba siendo vilipendiado el bueno de Maquiavelo, y aún así supo sobreponerse, agachar la cabeza cuando tenía que hacerlo, siempre en beneficio propio. Sabía que quizás no era lo más honesto, lo más honrado o lo que quisiéramos decir, pero antes era salvar la vida. Como dice el dicho, arrieros somos y nos encontraremos en el camino, y esto es lo que bien hizo Maquiavelo, ¿no? Y lo hizo bien, y lo hizo bien. Claro, ten en cuenta que durante la época de la República Florentina él estuvo haciendo misiones diplomáticas pues, al más alto nivel. Por ejemplo, estuvo en Francia hablando con Luis XII, con el rey Luis XII, para convencerle que continuara la guerra contra la ciudad de Pisa. Estamos hablando del año 1500, ¿vale? Estuvo, por ejemplo, en Roma, estuvo con Alejandro VI, está claro, se codeó con su hijo, con César Borgia. De hecho, sabes que dicen que con quien se inspira para escribir El Príncipe es con César Borgia, ¿no? Otros dicen que era con el rey Fernando el Católico. Bueno, posiblemente fuera César Borgia porque sí que era bastante maquiavélico. Él va a Alemania, por ejemplo, para parlamentar con el emperador Maximiliano I y evitar una invasión de los territorios italianos. O sea, que te voy a decir que fíjate qué tipo de misiones tan importantes que afectaban no solo a Florencia, sino que afectaban a todos los territorios
circundantes. Él está, por ejemplo, en la Liga de Cambrai. La Liga de Cambrai, estoy hablando del año 1508, donde se produce una alianza entre Luis XII de Francia, entre el Papa Julio II, el emperador Maximiliano de Austria, Fernando II de Aragón. ¿Para qué? Para mermar la influencia de Venecia, otra ciudad-estado que por entonces era muy importante. Y una vez que logran dominar a Venecia, luego se reparten los territorios entre todas estas potencias. Se reparten Padua, Cremona, Bérgamo, Rimini, Rávena. O sea, y él estaba, Maquiavelo, también ahí metido. Todo este tiempo, desde 1498 hasta 1512, no para de hacer misiones diplomáticas, misiones de embajador, muchas veces auspiciadas por Piero Soderini, que era el confaloniero, ¿no? Que era un poco como el gobernante de la República en aquel momento. Pero claro, cuando llega 1512, ¿qué pasa? Que llegan otra vez los Medici. Y los Medici, dice, está estado con la República, está estado aquí, además en los puestos claves. Sabe muchísimo de lo que te comentaba antes, de las cloacas del Estado. Así que es cuando le despiden ese 7 de noviembre de 1512, por decreto, es cuando es trasladado, por supuesto, revocado todas sus influencias y todos sus honorarios, y es cuando ocurre lo que vimos en el cronovisor, cuando le meten en la cárcel, le torturan, y al final pues dice, mira, te exiliamos porque tú sabes demasiado y a lo mejor, pensaron los Medici, nos puede ser de utilidad. Y efectivamente, los papas Medici que hubo posteriormente, y también Lorenzo II el Magnífico, que por cierto es al que dedica el libro del príncipe, le tienen ahí un poco reserva porque dice, este sabe mucho, no conviene matarle. Y claro, esa influencia, ese poder, esa información, ya sabes que siempre se ha dicho que la información es poder, es lo que creo, desde mi punto de vista, que le salvó la vida. Pero para que veas un poco todas las circunstancias en las que él se vio involucrado. De hecho, en una de esas embajadas, cuando estuvo, por ejemplo, en la corte de César Borgia, ahí conoció y trabajó con Leonardo da Vinci, que hay mucha gente que no lo sabe. Sí, por fecha yo lo pensaba antes. Es que además, cuando pienso en Leonardo, siempre me acuerdo de 1503, que es la fecha que lo tengo grabado ahí, que cuando pintó la Gioconda, ¿no? Que él ya era mayorcito. Leonardo ya era mayorcito. Y estaba viendo las fechas de Maquiavelo, Florencia y tal. Digo, se tuvieron que coincidir, por lo menos en la calle, yendo a la farmacia, ¿sabes? A comprar algo. Por supuesto, a ver, él conoció a lo más granado, a lo mejor y lo peor de aquella época, te puedes imaginar. Pero sí, pero es que no solo le conoció a Leonardo da Vinci, sino que trabajó con él. Eso es muy interesante, porque hicieron un proyecto político, aparte también efectivamente sociológico, pero político, para desviar el curso del río Arno. Lo querían desviar desde Florencia hasta el mar, y lo hacen precisamente cuando está de embajador en la corte de César Borgia, que por cierto se hicieron muy amigos, también César Borgia, ¿eh? Entonces, bueno, son circunstancias muy curiosas para que veamos que Maquiavelo, pues conocía muchísimos de los elementos que le propiciaban mantenerse en el poder y sobre todo codearse con lo más granado de la sociedad, ¿no? Con la élite. Claro, Maquiavelo es un símbolo, se puede decir, del pragmatismo político, pero también del cinismo, porque te quiero decir que ponía una vela a Dios y otra vela al diablo. Luego, ahora, si quieres, te comento un poco lo que es la síntesis del Príncipe, porque también un poco reivindica lo que era la forma de ser, de pensar de Maquiavelo, que lo deja expresado ahí. Pero bueno, yo creo que son datos muy significativos para darnos cuenta de que efectivamente, al final, es indultado por los Medici, por eso, porque se considera que es una persona válida. Ojo, 11 años de exilio y luego le perdonan, ¿eh? Luego le perdonan. Es cuando al final pues considera uno de los papas, que era un Medici, como no, que era Clemente VII, y dice, bueno, te perdono, pero a cambio me tienes que hacer una cosa. Y le dice, venga, ¿cuál? Dice, me tienes que escribir una historia de Florencia, que son las historias florentinas, de Maquiavelo. Pero claro, historia de Florencia, donde queda muy bien ahora los Medici. No tiene ningún tipo de problema, a pesar de que estuvo trabajando para la República. ¿Ves un poco la personalidad maquiavélica? Maquiavelo vende la idea y en una guerra contra sus vecinos de Pisa, sus soldados civiles se comportan de una forma aceptable. Pero en 1512 se enfrentan a las tropas españolas, mucho más preparadas, en una ciudad llamada Prato. Los mercenarios españoles provocan el pánico en las filas de los milicianos de Maquiavelo y a continuación se desencadena una matanza. Como consecuencia de la derrota, los Médicis volvieron para acabar con la República de Soderini y con la carrera política de Maquiavelo. Según Nicolás, el irreflexivo Soderini podía haber aplastado a los Médicis a su retorno si hubiera sido lo suficientemente despiadado. Para gobernar es preciso tener algo más que proyectos políticos. Con el fin de mantener el poder,
Un príncipe se ve a menudo obligado a actuar en contra de la buena fe, la caridad, el buen sentido o la religión. Si es posible, no debe desviarse de lo que es correcto, pero si es necesario, debe hacer el mal. El concepto de necesidad, que podía justificar un comportamiento que no era precisamente virtuoso o moral, había sido aceptado, sin embargo, por casi todos los pensadores antiguos. Los críticos de Lincoln en su época pensaban que era un dictador, pensaban que era un tirano, pensaban que no era un demócrata, pensaban que, a pesar de su encanto de hombre rústico y pueblerino, era un egocéntrico que gobernaba en la mayoría de las ocasiones de manera anticonstitucional. En el caso, por ejemplo, de la suspensión del habeas corpus, probablemente fue así. Y este es quizás un magnífico ejemplo del liderazgo de una democracia según Maquiavelo. También hay física en la política. Y tarde o temprano, cada líder descubre por sí mismo las leyes de la relatividad y la incertidumbre, también conocidas como la ley de las consecuencias involuntarias. Si se considera todo como es debido, se encontrará alguna cosa que parecerá virtud, pero que si se sigue traerá consigo la ruina. Y alguna otra que parecerá vicio, pero que si se sigue, procurará seguridad y bienestar. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de televisión El Príncipe de Maquiavelo, en donde podíamos leer, iba a decir entre líneas, pero casi en titulares, ¿no? Un poco se desglosaba la política de la época, cómo había que reaccionar en ocasiones, en situaciones que quizás, buscando un poco, grosso modo podríamos definirlo como en defensa propia, puedes hacer absolutamente de todo, ¿no? Lo que le quita también esa humanidad también a la política, pero que es en definitiva lo que marcó un poco el sentido de la obra y el significado que se quería proyectar, fíjate, ya en una época de, bueno, pues a comienzos del siglo XVI, o sea que esto no viene de ahora, esto ya viene de hace 5 siglos, ¿no? Sí, exacto. Ya te digo que sigue siendo una doctrina muy actual, ¿eh? Y de hecho te voy a resumir solo unos pequeños puntos del Príncipe, una obra que él escribe en 1513 cuando está en el exilio, pero se publica en 1531, cuando ya había muerto, ¿vale? La mayoría de sus obras, salvo por ejemplo La Mandrágora, que es una obra de teatro muy llamativa, además una de las mejores obras teatrales del Renacimiento, prácticamente casi todas se publican de forma póstuma. Pero en El Príncipe, que por cierto, entra luego en el índice, en el índice de libros prohibidos de la Inquisición, para que veas, claro. Como no podía ser menos. Hay un leitmotiv, que por cierto, a él se le atribuye la frase de que el fin justifica los medios, y no es verdad, él no la dice, pero bueno, para que veas un poco cómo se le atribuyen incluso frases apócrifas. Pero básicamente todo se basa en la supremacía de la razón de Estado. La razón de Estado está por encima y todo lo demás tú te amoldas. Entonces, una serie de principios. Por ejemplo, el mantenimiento del poder. Estoy hablando de principios básicos del príncipe. El mantenimiento del poder. Es decir, es más fácil conservar un principado heredado que crear uno nuevo. Por lo tanto, dice, si puedes tener uno ya heredado, mejor que crearlo es nuevo. Segundo, el papel de la fortuna y la virtud. Dice, la fortuna sería la suerte, que influye en el éxito de un príncipe, pero la virtud, es decir, la habilidad, la astucia, la determinación, es mucho más importante para gobernar eficazmente. Tercer principio, el uso de la fuerza y la crueldad. La violencia debe usarse de manera estratégica y solo cuando sea necesario. Es preferible ser temido que amado. Y si puede ser ambas cosas, mejor, te dice. Otro principio, la importancia del ejército. No, te lo digo para que veas que resume muy bien lo que él pensaba y, por supuesto, lo que él esgrimía en sus relaciones diplomáticas. La importancia del ejército. Un príncipe debe contar con un ejército propio y evitar depender de mercenarios. De hecho, una de sus misiones diplomáticas cuando él estuvo ahí en la República es reorganizar las milicias florentinas. Entonces lo que no quería era mercenarios, quería tener un ejército profesional, porque decía que era fundamental a la hora de entablar batallas con una cierta eficacia. Otro principio, el engaño y la astucia. Un gobernante debe saber que ser astuto es fundamental. Tiene que ser zorro y fuerte como un león. La moralidad queda en segundo plano cuando el objetivo es preservar el Estado. ¿Ves? Si hay que eliminar los principios éticos, esto como lo de Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no te gustan tengo otros, no hay problema. La moralidad no es lo fundamental para mantener el poder. Otro principio, el papel de la religión. Aunque Maquiavelo no es religioso,
no era una persona que acudiera a misa, acuérdate que le tenía inquina a Savonarola. Bueno, pues sí que reconoce la utilidad de la religión para controlar al pueblo y consolidar el poder. Un tío listo, sabe que la religión es un poco el opio del pueblo. El opio del pueblo, bueno, te iba a decir, sí, claro. Exactamente. Y otro principio, por no alargar mucho más, que es el pragmatismo político. La política debe guiarse por la realidad y no por ideales morales. Un buen gobernante actúa en función de lo que es necesario para la estabilidad y la seguridad del Estado. En definitiva, un manual sobre cómo obtener y mantener el poder basado en la realidad política sin consideraciones éticas y morales. Eso es básicamente el maquiavelismo, eso es El Príncipe, esa es la obra en la que no solo se inspiraron gobernantes de la Edad Moderna, sino también de la Edad Contemporánea, y posiblemente en algunos de estos principios habrás visto reflejado algunos de los gobernantes internacionales que tenemos ahora mismo. Desde luego, las miserias del ser humano no cambian. Yo creo que es lo que nos hace humanos, precisamente, tanto lo bueno como lo malo. Hay que quedarse siempre con lo bueno y buscar lo bueno, pero también de lo malo se puede aprender. Y Maquiavelo era quizás un artista a la hora de definir este tipo de cosas para utilizar, ¿no?, todos esos recovecos en esas miserias del ser humano para progresar y seguir hacia adelante. A la figura de Nicolás Maquiavelo hemos dedicado este nuevo cronovisor junto con Jesús Callejo, focalizándolo sobre todo en su obra principal, El Príncipe, y que nos hace ver, ¿no?, que muchas de las ideas y de las preocupaciones que había en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, todavía están vigentes y son de absoluta y rabiosa actualidad. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, un placer, y siempre conviene conocer a estos personajes porque, como ves, no solo forman parte de la historia, sino que forman parte de la influencia política, es decir, el padre de la ciencia política y moderna. Le debemos mucho, para bien y para mal, a Maquiavelo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.